El metabolismo es el proceso global a través del cual los sistemas vivientes adquieren y utilizan la energía libre para llevar a cabo sus funciones. Existen tres fuentes fundamentales de las cuales se obtiene energía: los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Por lo general los obtenemos principalmente de los alimentos. Es por eso que es bueno llevar una dieta balanceada y no someterse a periodos muy largos de inanición. Después de la ingesta de nutrientes, la mayoría pasan del intestino por medio de la vía portal hacia el hígado para su procesamiento y distribución, excepto por los triglicéridos de la dieta, que son metabolizados principalmente por el tejido adiposo. Los procesos metabólicos se dividen en dos diferentes: catabólicos y anabólicos. Las reacciones catabólicas son el conjunto de reacciones por medio de las cuales los nutrientes o constituyentes celulares son degradados en sus componentes, es decir, a sus productos más sencillos. Estos procesos consisten en reacciones de oxidación cuya finalidad es la obtención de energía. Las reacciones anabólicas son el conjunto de reacciones por medio de las cuales se sintetizan biomoléculas complejas a partir de precursores más sencillos. Estas reacciones consumen energía y consisten en procesos de reducción. El ATP es un compuesto de alta energía que sirve como puente entre el catabolismo y el anabolismo. Podemos resumir las vías metabólicas que abarcan la síntesis y degradación de glucosa, ácidos grasos y aminoácidos de la siguiente manera: glucólisis, gluconeogénesis, degradación y síntesis de glucógeno, síntesis y degradación de ácidos grasos, el ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa y síntesis y degradación de aminoácidos. Glucólisis. La glucólisis es una secuencia de reacciones enzimáticas que se dividen en dos etapas, en las que una molécula de glucosa se convierte en dos moléculas de piruvato. Etapa 1, o de inversión de energía. La glucosa es fosforilada por la hexocinasa y luego experimenta una ruptura para producir dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. En esta etapa se gastan dos ATPs en las reacciones 1 y 3. Etapa 2, o de recuperación de energía. Las dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato se convierten en piruvato, generando además 4 ATP. La ganancia neta es de 2 ATP. La principal enzima que regula la glucólisis es la fosfofructosinasa, enzima que genera fructosa 1,6-bifosfato. Gluconeogénesis. La gluconeogénesis es la formación de glucosa a partir de precursores que no son hidratos de carbono, como el lactato, piruvato, glicerol y derivados de aminoácidos, que serán transformados a oxalacetato para poder entrar en la vía. Ocurre principalmente en hígado y en menor medida en el riñón. El glucógeno se sintetiza en función de la demanda de glucosa y ATP. Primero la glucosa es transformada en glucosa 6-fosfato gastando una molécula de ATP. A continuación se transforma la glucosa 6-fosfato en glucosa 1-fosfato. Luego la glucosa 1-fosfato se transforma en UDP. Glucosa con el gasto de un UTP. Finalmente, la glucógeno sintasa que no gasta ATP va uniendo UDP-glucosa para formar el glucógeno por enlaces alfa-1,4, liberando un nucleótido UDP, el cual se volverá a reutilizar, y la enzima ramificadora de glucógeno se encarga de ramificar la cadena con enlaces glucosídicos alfa-1,6. Para la degradación de glucógeno, la enzima glucógeno fosforilasa va quitando glucosas de una rama de glucógeno hasta dejar 4 moléculas de glucosa en la rama. La glucotransferasa toma 3 de estas glucosas y las transfiere a la rama principal, y por último, la enzima desramificante quita la molécula de glucosa sobrante en la reacción. Síntesis y degradación de ácidos grasos. El principal precursor de los ácidos grasos es el malonil coenzima A, una molécula que aporta 2 de sus 3 átomos de carbono al esqueleto carbonado del ácido graso en crecimiento. El malonil coenzima A proviene a su vez del acetilcoenzima A. Todas las reacciones de síntesis de ácidos grasos tienen lugar en el citosol de las células. El malonil coenzima A se forma a partir de acetilcoenzima A y de bicarbonato, reacción que consume ATP y que está catalizada por la acetilcoenzima A carboxilasa, enzima que requiere biotina como cofactor.
La beta-oxidación de los ácidos grasos lineales es el principal proceso productor de energía. Es una secuencia de 4 reacciones en que se separan fragmentos de 2 carbonos desde el extremo carboxilo de la molécula. Estas 4 reacciones se repiten hasta la degradación completa de la cadena y son oxidación por FeAD mediante la enzima acilcoenzima A deshidrogenasa, hidratación, oxidación por NAD y tiólisis. El ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs consiste en la formación de citrato, una molécula de 6 átomos de carbono, mediante la reacción del acetilcoenzima A con oxalacetato. El citrato sufre algunas transformaciones químicas hasta llegar a formar otra vez oxalacetato. La reducción del número de átomos de carbono a lo largo del ciclo ocurre porque el compuesto pierde 2 grupos carboxílicos como dióxido de carbono, respectivamente en el paso 4 y 5. Todos los pasos son catalizados por enzimas. Las enzimas son reguladoras, son el complejo de la piruvato deshidrogenasa que sintetiza el acetilcoenzima A necesario para la primera reacción del ciclo a partir de piruvato, procedente de la glucólisis o del catabolismo de aminoácidos. También las enzimas citrato sintasa, isocitrato deshidrogenasa y alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que catalizan las 3 primeras reacciones del ciclo de Krebs, son inhibidas por altas concentraciones de ATP. Esta regulación frena este ciclo degradativo cuando el nivel energético de la célula es bueno. La fosforilación oxidativa. El NADH y el FADH2 formados en la glicólisis, en oxidación de los ácidos grasos y en el ciclo del ácido cítrico, son moléculas ricas en energía porque poseen un par de electrones con elevado potencial de transferencia. Cuando estos electrones se transfieren al oxígeno molecular, se libera una gran cantidad de energía que puede ser utilizada para generar ATP. La fosforilación oxidativa es el proceso por el que se forma ATP como resultado de la transferencia de electrones desde el NADH o del FADH2 al O2 a través de una serie de transportadores de electrones. En los organismos aeróbicos, esta es la principal fuente de ATP. La fosforilación oxidativa genera 26 de las 30 moléculas de ATP que se forman cuando la glucosa se oxida completamente a dióxido de carbono y agua. Síntesis y degradación de aminoácidos. Todos los aminoácidos no esenciales, a excepción de la tirosina, se sintetizan a partir de los intermediarios metabólicos comunes piruvato, oxalacetato, alfa-cetoglutarato y fosfodiglicerato. La tirosina se sintetiza por la hidroxilación en un solo paso del aminoácido esencial fenilalanina. La alanina, asparagina, aspartato, glutamato y glutamina se sintetizan a partir de piruvato, oxalacetato y alfa-cetoglutarato. La síntesis de cada uno de los aminoácidos es una reacción de transaminación de un solo paso. La asparagina y la glutamina se sintetizan respectivamente a partir de aspartato y glutamato por amidación dependiente de ATP. El glutamato es el precursor de la pronina, ornitina y arginina. La conversión de glutamato en prolina comprende la reducción del grupo gamma-carboxilo a aldehído. Una vía de 3 pasos conduce el glutamato en ornitina para luego transformarse en arginina por medio de las reacciones del ciclo de la urea. Por su lado, la serina, cisteína y glicina derivan del 3-fosfoglicerato. De los aminoácidos esenciales tenemos a los que se sintetizan a partir del aspartato, que son la lisina, metionina y treonina. Los provenientes del piruvato, la leucina, isoleucina y valina. Los aminoácidos aromáticos fenilalanina, tirosina y triptófano se sintetizan a partir de fosfoenolpiruvato y eritrosa 4-fosfato. La síntesis de histidina parte de una purina. La mayoría de sus carbonos deriva del 5-fosforribosil alfa-pirofosfato y su sexto carbono del ATP. El hígado es el sitio de compensación metabólica central del cuerpo. Mantiene las concentraciones apropiadas de los combustibles circulantes para su empleo por otros tejidos.
Una de las funciones principales del hígado es actuar como regulador de la glucosa mediante la captación y liberación de glucosa en respuesta a hormonas y la propia concentración de glucosa. Cuando la glucosa sanguínea alcanza 6 milimoles, el hígado capta glucosa por conversión a glucosa 6-fosfato, reacción catalizada por la glucosinasa, una isoenzima hepática de la hexocinasa. La glucosa 6-fosfato posee varios destinos alternativos en el hígado dependiendo de la demanda de glucosa. La glucosa 6-fosfato puede convertirse en glucosa por la acción de la glucosa 6-fosfatasa para su transporte por los órganos periféricos a través del torrente sanguíneo. Cuando la glucosa sanguínea está por debajo de 5 milimoles, la glucosa 6-fosfato puede convertirse en acetilcoenzimada mediante la glucólisis y la acción del piruvato deshidrogenasa, y posteriormente puede llegar a convertirse en ácidos grasos si entra al ciclo del ácido cítrico o la fosforilación oxidativa. La glucosa 6-fosfato se puede convertir en glucógeno cuando la demanda de glucosa del organismo es baja. Por último, la glucosa 6-fosfato puede degradarse por la vía de las pentosas fosfato para generar NADPH requerido para la biosíntesis de ácidos grasos y otros compuestos. Además, el hígado puede sintetizar ácidos grasos que se degradan cuando la demanda de combustibles metabólicos es alta. Estos se degradan a acetilcoenzima A y luego a cuerpos cetónicos por su exportación a los tejidos periféricos. Por último, el hígado degrada aminoácidos para aportar una variedad de intermediarios metabólicos que pueden oxidarse por completo a dióxido de carbono y H2O o convertirse en glucosa o cuerpos cetónicos. Existen dos vías muy importantes entre órganos que son el ciclo de Cori y el ciclo de la glucosalanina. En el ciclo de Cori, el ATP que impulsa la contracción muscular se genera por medio de la fosforilación oxidativa o mediante el catabolismo de la glucosa en lactato, que luego se transfiere a través del torrente sanguíneo al hígado, donde se convertirá nuevamente en piruvato por la lactato deshidrogenasa, y luego en glucosa mediante la gluconeogénesis. El ciclo de la glucosalanina es similar al ciclo de Cori, con la alanina en lugar del lactato, que viaja desde el músculo hacia el hígado. Ciertas aminotransferasas utilizan piruvato como su alfa-cetoácido sustrato. La alanina, al llegar al hígado, sufre una transaminación que origina nuevamente piruvato, que es un sustrato para la gluconeogénesis, y la glucosa resultante puede devolverse a los músculos para su degradación glucolítica. El grupo amino transportado por la alanina finaliza en el amoníaco o en el aspartato y puede emplearse para la biosíntesis de urea, por lo que el ciclo de la glucosalanina es un mecanismo para el transporte de nitrógeno desde el músculo hasta el hígado. Cerebro. En reposo, el cerebro consume el 20% de oxígeno, una tasa de respiración notablemente elevada. La mayor parte de la producción de energía del cerebro impulsa a la bomba sodio-potasio ATPasa de la membrana plasmática que mantiene el potencial de la membrana necesario para la transmisión del impulso nervioso. Bajo condiciones normales, la glucosa es el combustible principal del cerebro. Como las células cerebrales almacenan muy poco glucógeno, es por lo tanto un suministro continuo de la glucosa desde la sangre. Una concentración plasmática de glucosa menor que la mitad del valor normal de 5 milimoles provoca una disfunción cerebral. El músculo. Los combustibles principales del músculo son la glucosa, los ácidos grasos y los cuerpos cetónicos. El glucógeno es un aporte inmediato de energía para el músculo en actividad, ya que puede movilizarse rápidamente y la glucosa metabolizarse de manera anaerobia, por lo que es una fuente de energía muy importante en el músculo.